Hola, mi nombre es Geraldine Guadalupe, estudiante de la Universidad Católica de Cuenca de la carrera de Psicología Clínica, sede TENA. Hoy les voy a hablar sobre cómo funciona la psicoterapia de grupo. La psicoterapia de grupo emplea factores terapéuticos específicos. Debemos identificar estos factores específicos si queremos comprender el modo común en que clases enormemente diferentes de grupos ayudan a cambiar a los participantes. Tal principio simplificador nos ayudará asimismo a entender qué le sucede a diferentes miembros en el seno de un mismo grupo. Los factores terapéuticos. Yalom ha desarrollado un inventario de base empírica constituido por 11 factores de los mecanismos terapéuticos que operan en la psicoterapia de grupo y que exponemos a continuación. Son infundir esperanza. 2. Universalidad. 3. Transmitir información. 4. Altruismo. 5. Desarrollo de técnicas de socialización. 6. Comportamiento imitativo. 7. Catarsis. 8. Recapitulación correctiva del grupo familiar primario. 9. Factores existenciales. 10. Cohesión del grupo. 11. Aprendizaje interpersonal. Ahora les voy a explicar cada uno de estos mecanismos terapéuticos. 1. Infundir esperanza. La fe en una modalidad de tratamiento es en sí terapéuticamente eficaz, tanto cuando el paciente tiene altas expectativas de ayuda como cuando el terapeuta cree en la eficacia del tratamiento. En todo grupo de terapia hay pacientes que mejoran, así como miembros que permanecen igual. Los pacientes suelen comentar al final de la terapia que haber presenciado la mejoría experimentada por los demás les ha infundido gran esperanza respecto de su propia mejoría. Grupos como Alcohólicos Anónimos, dirigidos a las personas que abusan del alcohol y de otras sustancias, utilizan los testimonios de exalcohólicos y de adictos que se han recuperado para inspirar esperanza a los nuevos miembros. Les voy a hablar ahora de la universalidad. Muchos pacientes sienten una abrumadora sensación de aislamiento. Están secretamente convencidos de que su soledad o desdicha son únicas, de que solo ellos tienen ciertos problemas o impulsos inaceptables. Tales personas están a menudo socialmente aisladas y gozan de pocas oportunidades de intercambio social franco y sincero. De hecho, algunos grupos especializados se centran en ayudar a individuos que han llevado una gran parte de su vida en secreto, lo cual los ha aislado mucho. Muchos grupos estructurados y de breve duración para pacientes bulímicos, por ejemplo, exigen la revelación abierta acerca de la actitud adoptada ante la imagen corporal y explicaciones pormenorizadas sobre la conducta que consiste en atiborrarse de comida y más tarde vomitar. 3. Transmitir información. La transmisión de información tiene lugar en el seno de un grupo siempre que un terapeuta instruye didácticamente a los pacientes sobre el funcionamiento mental o físico o siempre que el líder u otros miembros del grupo dan consejos u orientación directa sobre problemas vitales. Tenemos la instrucción didáctica, que es en los que muchos grupos de autoayuda, tales como Alcohólicos Anónimos, Recovery Inc., Make Today Count, que es para enfermos de cáncer, Jugadores Anónimos y otros similares, hacen hincapié en la instrucción didáctica, ya que se utiliza un texto, se invita a los expertos a dirigirse al grupo y se anima insistentemente a los miembros a intercambiar información. Los grupos especializados dirigidos a pacientes que sufren un trastorno médico o psicológico específico o que se enfrentan a una crisis vital, por ejemplo, individuos obesos, víctimas de una violación, epilépticos, pacientes que sufren dolor crónico. Estos incorporan un comportamiento didáctico, es decir, los líderes ofrecen instrucción explícita sobre la naturaleza de la enfermedad o sobre la situación vital del individuo. Otra forma de transmitir información es al dar consejos. A diferencia de la instrucción didáctica y explícita del terapeuta, los consejos directos de los miembros se producen sin excepción en cual clase de grupo de terapia.
Los grupos que no tienen un foco interactivo hacen uso explícito y eficaz de la sugerencia de la orientación directa que ofrece tanto el líder como el resto de los miembros. Por ejemplo, los grupos que modelan el comportamiento, los grupos para dar de alta, ofrecen considerables consejos directos. En un grupo para pacientes que van a ser dados de alta, se puede hablar sobre los acontecimientos que tienen lugar cuando un paciente realiza una visita de prueba a su casa y ofrecen sugerencias de comportamientos alternativos, mientras que Alcohólicos Anónimos y Recovery Inc. utiliza lemas de orientación y directrices. 4. Altruismo. En todo grupo de terapia, los pacientes se ayudan mucho entre sí, comparten problemas similares, se ofrecen mutuamente ayuda, sugerencias, height, y se tranquilizan unos a otros. Para un paciente que inicia la terapia, que se siente tan desmoralizado y cree que no puede ofrecer nada de valor a nadie, la experiencia de ser útil a otros miembros del grupo puede resultar sorprendentemente gratificante, y es una de las razones por las cuales la terapia de grupo incrementa con tanta frecuencia la autoestima. El factor terapéutico del altruismo es exclusivo de la terapia de grupo. Los pacientes sometidos a terapia individual casi nunca viven la experiencia de ser útil al psicoterapeuta. El acto altruista no solo potencia la autoestima, sino que también distrae a los pacientes que malgastan gran parte de su energía psíquica inmersos en una obsesiva concentración en sí mismo. 5. Desarrollo de las técnicas de socialización. El aprendizaje social, el desarrollo de habilidades sociales básicas, es un factor terapéutico que opera en todos los grupos de psicoterapia, aunque la naturaleza de las habilidades que se enseñan y el carácter explícito del proceso varían ampliamente dependiendo del tipo de grupo. En algunos grupos, como los que preparan a los pacientes ingresados por mucho tiempo para cuando sean dados de alta, o aquellos para adolescentes que sufren problemas conductuales, se subraya explícitamente el desarrollo de las habilidades sociales. En los grupos de mayor orientación interactiva, los pacientes profundizan en su comportamiento social inadaptativo a partir del sincero feedback que se ofrece unos a otros. Un paciente puede, por ejemplo, enterarse de que tiene la desconcertante tendencia de evitar el contacto ocular durante la conversación, o del efecto que tiene sobre los demás con su voz susurrante y sus abrazos constantemente cruzados, o de una gran cantidad de hábitos que, sin saberlo él, han estado mimando sus relaciones sociales. 6. El comportamiento imitativo. Resulta difícil calcular la importancia que tiene el comportamiento imitativo como factor terapéutico, pero la investigación psicológica y social indica que los psicoterapeutas subestiman su importancia. Una participante reprimida y tímida del grupo, por ejemplo, que observa cómo otra mujer del grupo experimenta con un comportamiento más extrovertido y con un aspecto más atractivo, puede entonces experimentar a su vez de forma similar con nuevas maneras de arreglarse y de autopresentarse. O un miembro solitario y emocionalmente limitado puede empezar a limitar a otro hombre del grupo que, al expresarse abierta y francamente, recibe un feedback positivo de las mujeres del grupo. 7. Catarsis. La catarsis, o dar rienda suelta a las emociones, es un factor terapéutico complejo que está asociado con otros procesos grupales, especialmente con la universalidad y la cohesión. El puro acto de dar rienda suelta a las sensaciones en sí mismo raramente promueve un cambio duradero en el paciente, aunque vaya acompañado de una sensación de alivio emocional. Lo que es de primordial importancia es compartir con los demás el propio mundo interior con fin de ser aceptado en el grupo. Ser capaz de expresar sus emociones fuertes y profundas y aún así ser aceptado por los demás. Es algo que pone en entredicho que seamos repugnantes e inaceptables, o que nadie pueda sentirse capaz de querernos. La psicoterapia es al mismo tiempo una experiencia emocional y correctiva, con el fin de que produzca el cambio. El paciente primero tiene que experimentar algo con intensidad en el escenario grupal y sufrir la sensación de catarsis que acompaña a dicha intensa experiencia emocional.
8. Recapitulación correctiva del grupo familiar primario. Muchos pacientes inician la terapia de grupo con una historia de experiencias sumamente insatisfactorias en el seno de su primer y más importante grupo, la familia primaria. Un paciente excesivamente dependiente puede imbuir al líder de un saber y poder que no se corresponde con la realidad. Un individuo rebelde y desafiante puede considerar que el terapeuta es alguien que bloquea la autonomía del grupo o que despoja a los miembros de su individualidad. El paciente primitivo o caótico puede intentar escindir a los coterapeutas o incluso a todo el grupo provocando amargos desacuerdos. 9. Los factores existenciales. Uno de los enfoques existenciales para comprender los problemas de los pacientes postula que la lucha primordial del ser humano es aquella que tiene lugar contra los hechos dados de la existencia, la muerte, el aislamiento, la libertad y la carencia de sentido. En ciertas clases de grupos de psicoterapia, especialmente en aquellos que giran en torno a los enfermos de cáncer o a pacientes que sufren enfermedades médicas crónicas que ponen sus vidas en peligro o en los grupos de duelo, tales hechos existenciales desempeñan un papel central en la terapia. A medida que van aceptando algunas de estas cuestiones, aprenden a enfrentarse a sus limitaciones con mayor franqueza y valor. En la psicoterapia de grupo, la relación sólida y confiada entre los miembros, el encuentro básico íntimo, tiene un valor intrínseco, ya que proporciona una presencia y un estar con frente a las duras realidades existenciales. 10. Cohesión. La cohesión de grupo es una de las características más complejas y absolutamente esenciales de una psicoterapia de grupo exitosa. La cohesión grupal se refiere al atractivo que los participantes ejercen sobre el grupo y sobre el resto de los miembros. Los miembros de grupo cohesivo se aceptan y se apoyan mutuamente y tienden a formar relaciones significativas en el seno del grupo. La investigación indica que los grupos cohesivos logran mejorar resultados terapéuticos, al igual que sucede en la psicoterapia individual. Es la relación que se establece entre el terapeuta y el paciente la que cura. La cohesión es la versión paralela en el seno de la terapia de grupo de dicha relación terapéutica-paciente. La mayoría de los pacientes psiquiátricos han sufrido una triste historia de pertenencia. Con anterioridad nunca han sido un miembro valioso, esencial ni participante en ningún tipo de grupo, por lo que la pura gestión exitosa de una experiencia de terapia grupal resulta por sí misma curativa. Y es más, el comportamiento social exigido a los miembros para gozar de la estima de un grupo cohesivo también resultará adaptativo para el individuo en la vida social que mantiene fuera del grupo. 11. El aprendizaje interpersonal, un factor terapéutico complejo y poderoso. En la psicoterapia de grupo se proporciona a cada miembro un conjunto único de interacciones interpersonales que deben explorar. Sin embargo, los líderes a menudo pasan por alto o aplican o entienden mal el potente factor terapéutico que supone el aprendizaje interpersonal. ¿Acaso por lo que la comprensión y el fomento del examen interpersonal exigen una considerable habilidad y experiencia terapéutica, con objetivo de definir y comprender la utilización del aprendizaje interpersonal en la terapia de grupo? Debemos estudiar 4 conceptos subyacentes, que son la importancia de las relaciones interpersonales, la necesidad de experiencias emocionales correctivas para lograr el éxito de la psicoterapia, el grupo como microcosmo social y el aprendizaje de los patrones de comportamiento en el microcosmo social. La importancia de las relaciones interpersonales. Las interacciones interpersonales pueden utilizarse en la terapia tanto como para comprender como para tratar los trastornos psicológicos. Las relaciones interpersonales y el desarrollo de la psicopatología. La psicopatología surge cuando las interacciones con otras personas significativas provocan distorsiones fijas que persisten más allá del periodo de la conformación original, distorsiones en la forma de percibir a los demás y en la comprensión de las propias necesidades y de las necesidades de los demás. En la forma de reaccionar ante diversas interacciones interpersonales, parece que no existe un agente más eficaz que otra persona para dar vida
a un mundo propio o para marchitar la realidad en la que uno habita mediante una mirada, gesto o un comentario. Las relaciones interpersonales y los síntomas presentes. Generalmente los pacientes no son conscientes de la importancia que las cuestiones interpersonales tienen en su enfermedad clínica. Se someten a tratamiento para aliviar diversos síntomas perturbadores como la ansiedad o la depresión. La primera tarea del psicoterapeuta de orientación interpersonal consiste en concentrarse en la patología interpersonal que subyace a un complejo concreto de síntomas. En otras palabras, el terapeuta traduce síntomas psicológicos o psiquiátricos a un idioma interpersonal. Tenemos las experiencias emocionales correctivas. La terapia es una experiencia emocional y correctiva. Los pacientes deben experimentar algo intensamente, pero deben asimismo entender las consecuencias de dicha experiencia emocional. El trabajo terapéutico consiste en una secuencia alterna de, en primer lugar, experimentación y expresión del afecto, y en segundo lugar, de análisis y comprensión de dicho afecto. El grupo como microcosmo social. Una experiencia emocional correctiva se puede producir en el seno de un grupo cuando se permite que aflorezcan las tensiones y modalidades de relación básica en un entorno seguro y sincero. Lo que convierte a la psicoterapia de grupo en el ámbito idóneo para esta clase de aprendizaje interpersonal es el hecho de que los miembros individuales del grupo crean sus tensiones interactivas características y llevan a cabo sus modalidades inadaptativas de relación directamente en el encuadre grupal. El desarrollo del microcosmos social. Tarde o temprano, el grupo se convierte en un experimento de laboratorio en el que la fortaleza y las debilidades interpersonales se despliegan en miniatura. Lenta pero visiblemente, la patología interpersonal de cada individuo se exhibe ante el resultado de los miembros del grupo. La arrogancia, la impaciencia, el narcisismo, el orgullo, la sexualidad. Todos estos rasgos acaban por salir a la superficie y se representan dentro de los límites de grupo. Aprender de la conducta en el microcosmos social. Debido a la amplia gama de experiencias emocionales correctivas que ofrece el escenario grupal, el proceso de psicoterapia de grupo proporciona al terapeuta un instrumento extremadamente poderoso para efectuar cambios en el aprendizaje interpersonal. Esbozamos esquemáticamente este proceso en la siguiente secuencia: proceso en el que la psicopatología emerge de las interacciones interpersonales distorsionadas y se encama en ellas, en el que el grupo deviene de un microcosmos social a medida de que cada uno de los miembros exhibe su patología interpersonal, y en el que el feedback permite a cada uno de los miembros experimentar, detectar y modificar su comportamiento interpersonal e inadaptado. Las fuerzas que modifican los factores terapéuticos. La terapia de grupo es un foro para el cambio, cuya forma, contenido y proceso varían considerablemente entre los grupos existentes en distintos escenarios y con objetivos diferentes, así como dentro de un mismo grupo en cualquier momento dado. En otras palabras, diferentes tipos de grupos utilizan distintos conjuntos de factores terapéuticos. El tipo de grupo. Las diferentes clases de grupos utilizan distintos factores terapéuticos. Cuando los investigadores piden a los miembros de los grupos interactivos de larga duración para pacientes externos que identifiquen los factores terapéuticos más importantes de su tratamiento, estos seleccionan sistemáticamente una constelación de 3 factores: el aprendizaje interpersonal, la catarsis y la autocomprensión. Los grupos que están organizados en torno a conceptos de autoayuda, tales como Alcohólicos Anónimos y Recovery Inc., o grupos de apoyo especializados, tales como Amigos Compasivos, para padres que han perdido un hijo, poseen una agenda clara y definida. En dichos grupos será más operativo un conjunto de factores terapéuticos totalmente distintos, generalmente la universalidad, la orientación, el altruismo y la cohesión. La fase de la terapia. La cohesión es otro factor terapéutico cuya naturaleza y papel en el seno del grupo cambia con el tiempo. Inicialmente, la cohesión grupal se refleja
en el apoyo y la aceptación grupales. Más adelante facilita la autorrevelación y a la larga posibilita que los miembros examinen diversas tensiones como las cuestiones de enfrentamiento y conflicto, tensiones esenciales para el aprendizaje interpersonal. Cuanto más tiempo participen los pacientes en un grupo, tanto más valoran los factores terapéuticos de cohesión, autocomprensión e interacción personal. Diferencias individuales entre los pacientes. Dentro del mismo grupo, los factores terapéuticos que les resulta beneficioso. Dentro del mismo grupo, los pacientes de mayor rendimiento, por ejemplo, valoran más el aprendizaje interpersonal que los pacientes que funcionan en un nivel más bajo. En un estudio realizado entre grupos de pacientes internos, ambos tipos de pacientes eligieron como elementos útiles de la terapia de grupo la conciencia de tener responsabilidad y la catarsis. Sin embargo, los pacientes de menor rendimiento también valoraron el hecho de infundir esperanza, mientras que los pacientes de rendimiento más alto seleccionaron la universalidad, el aprendizaje indirecto y el aprendizaje interpersonal como experiencias adicionales útiles.